Puerta del Alcázar, Ávila. En el año 1090, por orden de Alfonso VI de León, comenzaron a construirse, sobre otras romanas, las murallas de Ávila, terminadas solo 9 años después. Con un perímetro de 2.526 metros, esta cerca militar románica cuenta con 9 puertas, entre las que destaca esta, la más solemne de todas, con 2 torreones de más de 20 metros de altura unidos por un puente que refuerza su carácter defensivo. Arco de Santa María, Burgos. Del siglo XVI es el aspecto actual de la que fue una de las antiguas 12 puertas de la muralla medieval de Burgos. Su fachada, como si de un arco triunfal se tratara, conmemora el recibimiento que la ciudad hizo en 1520 al emperador Carlos V, que aparece junto a otros históricos personajes, como Fernán González, primer conde independiente de Castilla, o el Cid. Para su fábrica se utilizó la típica piedra caliza blanca burgalesa. Torres de Serranos, Valencia. Aunque ahora las veamos exentas, formaban parte en sus tiempos de la muralla. Fueron construidas entre 1392 y 1398 por el arquitecto Pere Balaguer, que para su diseño se inspiró en la puerta real del monasterio del Poblet, Tarragona, también gótica y también con torres poligonales, aunque no tan esbeltas. Las de Valencia fueron levantadas para defender el que entonces era el acceso principal a la ciudad. Desde 1586 hasta 1887 fue utilizada como cárcel de nobles. Su nombre proviene de su ubicación, por aquí llegaban quienes venían de la serranía. Puerta Baja, Daroca. Tremendamente ancho. Así es el llamativo arco rebajado, antes fue ojival del siglo XIII, construido con tamañas dimensiones para dar salida fácil al agua caída durante las habituales tormentas en esta villa zaragozana. Es uno de los 4 portales de acceso al recinto amurallado que se conservan, si bien al principio no existían las torres, levantadas a mediados del siglo XIV y rematadas por merlones escalonados una centuria después. De esa época son también los arcos cegados que lucen sobre el principal, donde también podemos ver el escudo de Carlos V. Portal de Sestaules, Ibiza. La diosa Juno y el guerrero Cayo Julio Tirón nos dan la bienvenida. No son las figuras originales romanas, esas hay que verlas en el Museo Arqueológico de Ibiza, pero hacen que nos sintamos especialmente pequeños al llegar al que es el más imponente de los 5 accesos al recinto amurallado de Dalt Vila. Situado entre los baluartes de San Joan y Santa Llúcia, frente al Mercado Viejo, fue construido en 1585. A finales del siglo XIX, el foso que había delante era salvado por unas planchas de madera, sustituidas después por un puente levadizo y otro de obra. Una cuesta empedrada nos lleva hasta él. Puerta de Bisagra, Toledo. Aún quedan restos de sus orígenes musulmanes, que también recuerda en su nombre. Bisagra deriva de la palabra árabe Bab Sagra, que quiere decir puerta de la Sagra. Reconstruida bajo los reinados de Carlos V y Felipe II, según diseño de Alonso de Covarrubias, está formada por 2 cuerpos, entre los que se intercala una plaza de armas. En el exterior un arco de triunfo de sillares almohadillados aparece coronado por un escudo imperial de la ciudad, con el águila bicéfala, y flanqueado por 2 torreones semicirculares. En el interior, son cuadrados los que protegen un arco de medio punto. Puerta de Tierra, Cádiz. Parece más el retablo de una iglesia que una fortificación militar. Labrada en mármol, bajo el torreón central que preside el conjunto, fue diseñada por el ingeniero José Barnola en 1756 y ejecutada por el arquitecto Torcuato Cayón, suegro de Ventura Rodríguez, impulsor de la transición entre el estilo barroco y el neoclásico. Articulada mediante 2 pares de columnas toscanas adosadas al muro con dintel y ático, es un reducto de la que fuera la entrada a la muralla de Cádiz, que hoy separa el casco antiguo de la zona moderna. De los últimos años 50 son sus 2 arcos. Puerta de Almodóvar, Córdoba. De los años 60 es la escultura que representa a Lucio Anneo Séneca, consejero y tutor de Nerón, filósofo y escritor, nacido aquí en Córdoba. Desde su pedestal vigila esta puerta, construida toda en piedra en el siglo XIV sobre otra anterior de origen árabe conocida como Bab al-Jaf,
la Puerta del Nogal. Es la única de las grandes entradas medievales que rodeaban la ciudad que ha llegado hasta nuestros días. Aunque fue restaurada en 1802, conserva casi íntegras las almenas y el adarve. Su nombre hace referencia al camino que en sus tiempos conducía a la localidad de Almodóvar del Río. Porta de Carlos V Viveiro. Hasta la capital de la Mariña Occidental, en Lugo, tendremos que ir para conocer esta puerta, una de las 3 que quedan en pie de las 5 que tuvo la muralla. Fue construida en 1548 para sustituir una anterior y, de paso, rendir homenaje al emperador por lo bien que se había portado con la localidad, a la que eximió del pago de impuestos tras haber sufrido un incendio. De estilo renacentista plateresco, cuenta con un arco de medio punto, 6 troneras flanqueadas por 3 torrecillas y el escudo de Carlos V bajo un frontón triangular con su busto. En el otro lado podemos ver un camarín con una imagen de San Roque. Puerta de Alcalá, Madrid. Carlos III encargó a Sabatini la realización de un arco de triunfo, el primero en Europa tras la caída del Imperio Romano, en el mismo lugar en el que Felipe III mandó construir una puerta para conmemorar la llegada de su esposa, Margarita de Austria. Construida en granito en 1778 en estilo neoclásico, justo en el camino que iba a Alcalá de Henares, cuenta con 5 vanos y 2 fachadas. En una destaca el escudo de armas y en la otra, 4 figuras que representan 4 virtudes: prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Puerta de Toledo, Madrid. Es la tercera puerta de las que llevó ese nombre. La primera de ellas nos hace viajar al siglo XV. Posteriormente se construyó otra a medida que ese límite de Madrid se ampliaba. La que vemos en la actualidad en la conocida Glorieta de Toledo fue diseñada por Antonio Aguado, y data de la primera mitad del siglo XIX. Debemos tener en cuenta, como dato, que fue la última puerta monumental que se construyó en ese antiguo recinto de la ciudad. Puerta de San Vicente, Madrid. En el año 1726, el que fuera corregidor de Madrid hizo un encargo a Pedro de Rivera, la construcción de una espectacular puerta, a la altura del Paseo de la Florida. Esta puerta tenía 3 arcos, adornada con una estatua del santo. 50 años más tarde, la puerta desapareció, por lo que el rey Carlos III encargó a Sabatini la construcción de una nueva. Durante unas remodelaciones urbanísticas se desmontó y algunos de sus restos se perdieron. La que conocemos hoy en día es una réplica de la de Sabatini. Puerta de Hierro, Madrid. Este monumento lo podemos encontrar en una curiosa isleta, próxima a la autopista A6, cerca del Monte del Pardo. Se construyó precisamente para dar entrada al Real Sitio, es decir, la residencia oficial de los reyes de España durante mediados del siglo XVIII. Por lo tanto, nos situamos durante el reinado de Fernando VI. Ahora bien, ¿por qué recibió este curioso nombre? Por esa verja de hierro forjado que le diferencia del resto. A su vez cuenta con 2 esfinges, un escudo real y diversos ornamentos tanto militares como de caza. Puerta Real, Madrid. También conocida como Puerta de Carlos III, data de la última mitad del siglo XVIII. ¿Dónde podemos encontrarla? En pleno Paseo del Prado. El encargado de diseñarla fue, como no, Sabatini, y lo hizo como parte del proyecto del Real Jardín Botánico. Años después, concretamente en 1781, esta preciosa puerta quedó en desuso, ya que comenzó a utilizarse la Puerta Murillo. Es bastante similar a la Puerta de San Vicente, algo que no pasa desapercibido para nadie. Arco de Triunfo de Barcelona. Se construyó expresamente para la Exposición Universal de 1888 celebrada en la ciudad. Así, abría el paseo que llevaba hasta la entrada principal de la feria ubicada en el Parque de Ciutadella. Se trata de un arco del triunfo de España de estilo neomudéjar y realizado en ladrillo rojo. Un ejemplo del gusto por el eclecticismo y la ornamentación propio del modernismo catalán, en apogeo en esos años. Al contrario que otros arcos del triunfo de España que poseen un carácter militar, este posee una naturaleza civil. Además, es un bien cultural de interés local.
Arco de Medinaceli. Llama la atención por ser un ejemplo único en España de arco de triunfo romano monumental con 3 vanos. Se construyó en el siglo I y está declarado bien de interés cultural. Su decoración es sencilla. Está construido a casi 1200 metros de altura sobre una colina en zona de vientos, lluvias y nevadas, por ello el desgaste de las molduras, sillares y cornisas. Sin embargo, los lados norte y oeste se encuentran en mejor estado de conservación. Primero se pensó que se erigió en época de Trajano, pero actualmente se cree que se edificó en época de Domiciano. Arco de la Victoria, Madrid. Es conocido popularmente como Puerta de la Moncloa. Se encuentra situado en una de las entradas de Madrid, concretamente en la carretera de La Coruña. Se alza majestuoso sobre sus 49 metros de altura y está decorado con 34 esculturas, escudos e inscripciones. En la parte superior sorprende, alrededor de la cuadriga de Minerva, un bonito mirador nunca abierto al público. La Puerta de Santa María, Hondarribia. Es una de las más antiguas entradas a la ciudad, protegida en su lado derecho por el cubo de Santa María. A ambos lados se abren unas troneras. La puerta es un arco rebajado dovelado, sobre él se inserta un gran escudo de la villa fechado en 1694 y en su parte superior la Virgen flanqueada por 2 ángeles. El remate es neoclásico del siglo XIX con un reloj de sol. Todavía conserva los goznes de la puerta. En el interior hay un pequeño nicho, hoy vacío. El escudo se trasladó desde el convento de los capuchinos en 1879. Llegó a tener puente levadizo. Puerta de Toledo, Ciudad Real. Es un exponente de la arquitectura militar los siglos XIII y XIV. Promueve su construcción el rey Alfonso X el Sabio cuando en 1255 otorga a la villa su Carta Puebla, concluyéndose la obra en 1328 en tiempos de Alfonso XI. La puerta es de estilo gótico mudéjar, realizada en piedra de sillería con la marca de al menos 7 canteros distintos. Es de planta cuadrada formada por 3 cuerpos, con arcos apuntados apoyados sobre ménsulas, en cuyas claves aparecen los escudos de los reinos de Castilla y León. Puerta de Alcántara, Toledo. Es de origen árabe y data aproximadamente del siglo IX, siendo mencionada por primera vez en el año 806 en época de Al-Hakam, y sobre todo, a raíz de la reconquista cristiana en el 1085, las alusiones a ella son continuas, con motivo de su proximidad al puente de Alcántara y por formar parte, junto con este, de un recinto fortificado y puerta de paso y control de personas y mercancías a la ciudad. Desde el siglo XVI la puerta estuvo cegada hasta su posterior descubrimiento en 1911 y reparación, obras que comenzaron en 1929 y finalizaron en 1961. El Arco de Bará, Tarragona. Es un arco de triunfo en catalán Arc de Bará, es uno de los mejores ejemplos de arco monumental de un vano que tenemos en España, y uno de los más conocidos. Construido sobre el año 13 a.C., durante el mandato del emperador Augusto, incluido dentro de la reforma de la Vía Hercúlea. Es uno de los elementos del conjunto arqueológico de Tarraco declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construido con un cuerpo central, su parte inferior está compuesta por 2 podiums de planta rectangular que constan de 3 hileras de sillares y una cornisa de sección rectangular. Tiene una única obertura en arco de medio punto. Está construido con piedra calcárea. El Arco de la Estrella, Cáceres. Es la puerta principal de entrada a la ciudad monumental de Cáceres. De estilo barroco, fue construido por Manuel de Larra Churriguera en el siglo XVIII sobre una construcción del siglo XV. En la parte posterior hay un templete en el que está la estatua de la Virgen de la Estrella que le da el nombre al arco. A esta imagen se confiaban los viajeros cuando salían de la ciudad, y a ella agradecían su regreso. Fue el lugar elegido por la reina católica para jurar los fueros y privilegios en 1477, también en este mismo arco juró los fueros a la ciudad el rey Fernando el Católico en 1479. Arco de San Benito, Sahagún. Fue construido en 1662 según el diseño del arquitecto Felipe Berrojo, para sustituir a la portada románica anterior que estaba en ruinas.
Entre los elementos arquitectónicos que más destaca son el escudo central, las inscripciones y las estatuas que completan el conjunto con las imágenes de los santos Facundo y Primitivo. En la parte superior, sobre el ático se esculpió el escudo real, presentándose también sendas esculturas de Alfonso III y Alfonso VI, dos de los principales benefactores de Sahagún. Está declarado Monumento Nacional y forma parte del Camino de Santiago. La Puerta del Puente, Córdoba. Es una de las 3 únicas puertas históricas que se conservan de la ciudad de Córdoba, junto a la Puerta de Almodóvar y la Puerta de Sevilla. Construida en el siglo XVI en estilo renacentista para conmemorar la celebración de las Cortes por el monarca Felipe II en la ciudad, la actual puerta se sitúa en un enclave donde antaño también se localizaron puertas romanas, uniendo la ciudad con el puente romano y la vía Augusta, así como musulmanas. Desde 1931, la puerta, conjuntamente con el puente romano y la torre de la Calahorra, está declarada bien de interés cultural en la categoría de monumento.